Devolución de IVA en el caso de bienes que gozaron de exclusión. ¿Qué sucede cuando la certificación fue posterior al momento de la compra? Sobre este tema se pronunció Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Fórum Actualidad. Para ampliar este tema, hoy nos acompaña el doctor Wilmar Campo. Doctor Campo, ¿qué debe hacer el contribuyente en el caso del IVA pagado sobre bienes que posteriormente gozaron de la exclusión por haber obtenido la certificación de acuerdo con el parágrafo tercero del artículo 428 del Estatuto Tributario? ¿Qué tal, Ana María? Antes de dar respuesta a esa inquietud, manifestemos el contexto, digamos, histórico en el que se planteó el artículo 424-5 del Estatuto, que por mandato de la Ley 1607 se deroga, lo que quiere decir que los bienes a que hacía alusión este artículo, pues sencillamente pasan ahora a ser excluidos del impuesto, pero de todas formas requieren la certificación. Y entonces, en tal medida, esos bienes para ser importados o comprados en el país y gozar de la exclusión, previamente a la compra se debe tener la certificación por parte de la autoridad competente en la medida en que gozan de dicha exclusión. Doctor, ¿qué relación existe entre el oficio 040-724 de 2011 y el 061-460 de 2014 que se analiza en este momento? Digamos que el ciudadano que oficia a la Administración Tributaria solicitando la revocatoria del oficio 040-724 del 2011 lo hace y la Administración le da respuesta en el oficio 061-460. ¿Qué le dice la Administración Tributaria al ciudadano? Que no es procedente su solicitud en la medida en que la situación que él planteó obedeció a una sentencia del Consejo de Estado que produjo efecto interpartes y que en consecuencia lo planteado en el oficio de 040-724 de 2011 sigue vigente. En esa medida, el oficio actual no hace ninguna modificación adicional a que la Administración Tributaria simplemente actualice dos artículos en los que se amparaba la devolución de IVA, que antes se fijaba o se basaba más bien en el decreto 1000 de 1997 y ahora lo hace con relación al decreto 2277 de 2013, que es el decreto que derogó en su integridad el decreto 1000 del 97, que hacía alusión precisamente a toda la parte procedimental de los requisitos que tendrían que tener en cuenta los contribuyentes, tanto en renta como en IVA, para hacer las solicitudes de devolución de estos impuestos, o de devolución o de compensación. Doctor, mencionemos entonces por qué en el oficio actual la Administración no accede a cambiar su doctrina del oficio de 2011. Sí, Ana María, no accede a cambiarla porque en el oficio del 2011 simplemente la Administración señala cuáles son las consideraciones para una devolución de IVA, producto de aquel que se paga en la importación o en la compra de bienes que hacían alusión al artículo 424-5, reitero, hoy derogado, y que requerían para todos los efectos una certificación de la autoridad competente, dígase el Ministerio del Medio Ambiente, contenida hoy también y vigente en el parágrafo tercero del artículo 428 del Estatuto. Entonces, ¿a qué estábamos enfrentados en ese momento en dicho concepto? Al trámite que expedía el decreto 1000 del 97 para la solicitud de devolución o compensación del IVA que en su momento se pagó por la compra de maquinaria para el mejoramiento del medio ambiente, que después iba a ser objeto de exclusión mediante la certificación. En su momento se admitía que tuviera la certificación a posteriori de la compra. Entonces, en esa circunstancia y bajo ese oficio, se entendía que esa solicitud de devolución de IVA implicaba una corrección de la declaración de IVA en la que se había pagado el mismo. Corrección que, por tanto, se hacía bajo el criterio del artículo 589 del Estatuto Tributario, es decir, correcciones que aumentan el saldo a favor o disminuyen el valor a pagar, situación que origina finalmente una liquidación oficial de corrección por parte de la Administración Tributaria.
Doctor Campo, expliquemos entonces cuál es el trámite a seguir en el proceso que se comenta, el cual implica la corrección de la declaración bajo el artículo 589 del Estatuto Tributario. Claro, Ana María, entonces, digamos, el contribuyente paga el IVA por el bien, que luego, mediante la certificación que le da el Ministerio del Medio Ambiente, obtiene la exclusión. Como ya pagó el IVA, solicita la devolución del IVA pagado. ¿Cómo lo hace? Bajo el criterio del artículo 589, que aumenta el saldo a favor o reduce el valor a pagar. Es decir, presenta un proyecto de corrección a la administración. Lo presenta, la administración tiene un término de 6 meses para pronunciarse. Dentro de esos 6 meses pueden ocurrir 3 cosas. La primera, que la administración efectivamente se pronuncie y emita la liquidación oficial de corrección, caso en el cual queda como definitiva la declaración corregida. Segunda situación que puede ocurrir, que opere el silencio administrativo positivo, es decir, la administración tributaria guarda silencio y en tal caso queda en firme o digamos queda como definitiva la declaración de corrección presentada en el proyecto. Y como tercer lugar, tercera consideración, pueda que la administración revoque digamos la solicitud hecha por el contribuyente en la medida en que considera improcedente dicha corrección. De ahí, pues en ese tercer caso, en ese tercer escenario, se podría incluso derivar una sanción, porque estaríamos hablando de que la administración encontraría méritos suficientes para denegar esa solicitud. De manera pues que ese sería el camino a seguir. Y en cambio, en el escenario donde acepta la corrección, entonces el contribuyente tiene que atender unos lineamientos, un procedimiento expedito para actuar, de manera que el procedimiento tributario se impulsa con el proyecto de corrección y el contribuyente ha de atender los términos que le otorga el procedimiento tributario para poder hacer uso de su derecho. ¿Cuál derecho? A solicitar la devolución del IVA que él pagó sobre un bien que posteriormente fue objeto de una exclusión mediante la certificación del Ministerio del Medio Ambiente. En el anterior concepto del 2011, la Administración Tributaria hace una alusión a criterios que obedecen o que sustentan esa devolución. Criterios como cuáles, por ejemplo, el derecho a que se le restituya al contribuyente el pago de lo no debido, para que no se cumpla aquello del enriquecimiento sin causa en cabeza de la Administración Tributaria, de tal suerte que esos mecanismos siguen expeditos. Lo único que varía es que el decreto que antes tenía alusión al decreto 1000 del 97, ahora estamos hablando del decreto 2277 del 2013. Doctor, muchísimas gracias por el análisis. Recuerde que si usted desea vivir informado, es importante que ingrese diariamente en nuestra biblioteca www.forum.com.co. Hasta pronto. Forum, el valor del conocimiento.